Buenos días. Dios les bendiga. Buenos días, que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta reunión. Qué bueno que podemos cantar con libertad. Hay algunas partes del mundo donde la gente no puede juntarse para cantar con libertad, pero nosotros podemos. Así que bienvenidos. Bienvenidos todas las personas que nos visitan hoy por primera vez en este lugar. Siento sobre mis hombros el peso de la responsabilidad de compartirles la escritura y de compartirlo correcta y adecuadamente, de tal manera que podamos aprender y entender lo que Dios quiere decir a nuestros corazones. Gracias al Señor que nos permite, y quiero pedirle que me acompañe un momento en una oración para pedir al Señor que nos ayude, que nos hable. Señor, en el nombre de Jesús quiero pedirte que hables a nuestras vidas, Señor. Ayúdame, Jesús, a compartir tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento en tus manos, Señor, que hable de ti, Señor, solo de ti. Que mis labios y mi corazón sean un instrumento en tus manos, Señor, para traer a ti, Señor, a este pueblo tu palabra, Señor, y a cada persona que ya ha venido a este lugar, la verdad del Evangelio, Señor. Ayúdame, Señor, dame gracia para que seas tú quien hable, Señor. Señor, para que la semilla caiga en una buena tierra, Señor, y que produzca un fruto al 100 por 1, Señor, abundante en el corazón de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada, bueno, habitualmente me gusta leer el periódico. Entonces leo la prensa digital de diferentes partes del mundo. Leo la prensa digital de España, leo la prensa digital de Colombia, ahora leo mucha prensa digital de Venezuela, leo prensa digital de los Estados Unidos. Me gusta estar informado. Y la semana pasada, para ser más exactos, el día 12 de enero, salió un artículo para mí, obviamente, muy interesante. Y fue además muy interesante porque cuando leo el artículo se parecía mucho a lo que estaba pensando que compartiría este fin de semana con ustedes de la Escritura. Entonces me llamó muchísimo la atención. Y quiero decir que lo que voy a leer del artículo que es del País, la prensa digital del País, lo que voy a leer no tiene que ver con el grupo o la asociación religiosa de la que se habla en este artículo, porque no estamos aquí para hablar ni bien ni mal de ninguna asociación, ni iglesia, ni comunidad religiosa del mundo. Sin embargo, hay en el artículo unas frases que me llamaron muchísimo la atención, que captaron mi atención inmediatamente y que quiero compartirlo con ustedes porque tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar. Este artículo del periódico El País dice así: rezo masivo en el Movistar Arena. Rezo de rezar, con Z, rezo de rezar. Dice, creer en Dios, el título es Creer en Dios está trending topic. No sé si lo he dicho bien. ¿Sí? Tuve que llamar a consultar lo que significaba esta palabra a una persona de confianza porque me cuesta a mí mucho identificar el significado de estos términos. Entonces, el artículo dice, más de 6,000 personas participan en un macroevento organizado por don José María,
un popular párroco madrileño que se apoya en técnicas de evangelización que recuerdan a los protestantes. Suena un riff de guitarra eléctrica en un escenario presidido por una cruz iluminada y salta un grupo de jóvenes para enchufar al público. Que lo oiga toda España, que se escuche el nombre de Cristo, entre signos de exclamación. Algo más de 6,000 personas tocaban las palmas al son del estribillo, alaba a Dios mi corazón. Empiezan así este lunes 3 horas y media de espectáculo religioso en el Movistar Arena, que incluyen la música del filial en España de la iglesia protestante australiana Hillsong, charlas de influencers católicos y una ceremonia con un rezo del Padre Nuestro. Sigue diciendo el artículo: la fe está de moda, o al menos está más presente en los medios, las redes o la música de Rosalía y La Oreja de Van Gogh, a pesar de que las cifras pongan en duda este renacer religioso. Los cristianos viven con atención y deleite. Uno de los presentadores del evento del Movistar Arenas, del Movistar Arena, el cineasta Juan Manuel Cotelo, arrancó diciendo que no le sorprende ver a tanta gente. ¿Conoces a alguien con mayor capacidad de convocatoria que Jesucristo? No lo hay, no lo ha habido y no lo habrá. Su compañera en el escenario, la, entre comillas, pone aquí, entre comillas, la misionera digital Olatz Elola, lo planteó así: creer en Dios está trending topic, se está convirtiendo en tendencia. Entonces yo tengo que pensar como predicador. Y sobre todo, tengo que pensar como estudiante de la Biblia. Porque ya podrán imaginarse cuáles son las frases que me llamaron tan poderosamente la atención. La fe está de moda. Creer en Dios está trending topic. Es que me suena raro. Creer en Dios está trending topic. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en lo siguiente, y para todos no es una noticia extraña que las modas van y vienen. Que lo que hoy es tendencia, mañana ya no lo es. Y que esta frase, escuchar esto, esta frase de que no hay nadie con mayor poder de convocatoria que Jesucristo, es difícil de asimilar. Porque al final quedaron 12. Porque de las multitudes al final quedaron 12. Pero esta influencer dice que Jesús, que creer en Jesús está de moda y que es tendencia. Y entonces esto, hermanos, este pensamiento tiene que hacernos reflexionar. Y tiene que hacernos reflexionar porque por supuesto que queremos que mucha gente crea en Jesús. Claro que sí. Por supuesto que hay un interés en cada uno de nosotros y primeramente en Dios que las personas crean en Jesús. De hecho, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Pero pensar en Jesús en estos términos es demasiado banal. Porque ponemos a Jesús y el Evangelio al mismo nivel de cualquier cosa que en cualquier época de la vida se pone de moda. Y hay una cosa que tengo que decir y sobre la cual tengo que ser claro. Jesús, el Evangelio de Jesús, tal como ha sido revelado en las Escrituras,
nunca en ninguna etapa de la historia ha estado de moda. Jamás. Entonces tengo que decir que por supuesto que queremos que la gente crea. Por supuesto que nos hace felices escuchar que hay una multitud que corea el nombre de Jesús. Pero también tenemos que preguntarnos qué relación tienen estas aseveraciones y estas frases y esta forma de ver a Dios, esta forma de pensar en Dios, qué relación tienen con la Escritura. Entonces, esta mañana vamos a hablar de esto. Vamos a hablar acerca de creer. Porque estas cosas que están de moda, en las cosas que están de moda, hermano, créame que el evangelio no encaja. Créame que el cristianismo bíblico no encaja en las cosas que están de moda. El evangelio bíblico nunca encajará en las cosas que están de moda. Porque cuando miramos en la Escritura, cuando miramos en la Biblia, lo que significa creer y las implicaciones que creer tiene para la vida de cada persona de manera individual, entonces nos daremos cuenta que el evangelio no encaja en las cosas que se ponen de moda. Cuando entendemos lo que significa creer y lo vemos a la luz de la Escritura y sobre todo a la luz del mismo Jesús, entonces nos damos cuenta que este concepto de creer en Jesús va mucho más allá de una moda en determinado espacio de la cultura. Va más allá de la capacidad convocatoria de un movimiento religioso cualquiera que sea su nombre. Creer en Jesús es mucho más que eso. Y ningún creyente, escuche esto, ninguna persona en el mundo debería llegar a Jesús por el hecho de que estar con Jesús o creer en Jesús suene bien, o esté bien, o parezca que esté bien, o se haga popular. Les he dicho una y otra vez, amigos, el cristianismo bíblico nunca será popular, porque el cristianismo bíblico demanda la muerte del yo. El cristianismo bíblico demanda transformación y vida. Por lo tanto, nunca el evangelio será popular. Cuando el evangelio se hace popular y se vuelve común, algo está pasando en la esencia de la predicación de ese evangelio. Claro que queremos que la gente crea. Claro que queremos que las multitudes corran a Él. Pero vamos a mirar hoy en la Escritura las implicaciones de creer en Jesús. Porque creer en Jesús tiene implicaciones para mi vida. Porque no se trata de creer en un concepto religioso ni en una idea de religión. ¿En qué crees tú? Bueno, yo creo en Dios. ¿Tú en qué crees? Bueno, yo creo en esto. Pero ¿tú en qué crees? Bueno, yo creo en aquello, yo creo en lo otro. Porque no se trata de creer de esa forma. Porque en ese sentido todo el mundo cree en algo. En ese sentido todo el mundo tiene una confianza o una creencia en algo. Pero el evangelio, hermanos, cuando creemos en el Jesús del evangelio, en el Jesús de la Biblia, esa fe y esa creencia definitivamente tienen unas implicaciones en nuestras vidas. Así que vamos a ir a la Biblia y quiero que conozcamos juntos lo que significa creer bíblicamente en Jesús. Quiero que antes de nada vayamos al Evangelio de San Juan capítulo 20. Evangelio de San Juan capítulo 20. Me gusta el Evangelio de San Juan, me gusta mucho, porque el Evangelio de San Juan es el libro del Nuevo Testamento que más utiliza la palabra creer.
Lo repite una y otra vez. De hecho, en el recorrido de esta enseñanza, vamos a mirar las diferentes secuencias en las que el apóstol Juan utiliza la palabra creer. Es muy interesante. Pero el propósito de esta enseñanza es que entendamos lo que significa creer, pero que entendamos lo que dice la Biblia acerca de creer, y que creamos, pero que creamos con sentido bíblico, que aprendamos a creer de tal manera como la Biblia dice que hemos de creer. No creer en algo vacío, sin fondo, sin fundamento y sin sentido. Vamos a ver lo que dice la Escritura. San Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan está diciendo que además de lo que está escrito en el libro de San Juan, Jesús hizo muchas otras cosas, pero que no están todas escritas en el Evangelio de San Juan. Versículo 31. Pero estas, míralo con atención, pero estas se han escrito para que ¿qué? Las cosas que están escritas se han escrito para qué? Para que creamos. Y esto es muy interesante. No, escuche esto, no se puede creer correctamente si no se conoce lo que está escrito para que creamos. ¿Tiene sentido eso para usted? Juan está diciendo, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis. El apóstol dijo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo cual quiere decir que una manera correcta de creer es entendiendo lo que está escrito. Es entendiendo lo que está escrito. No se puede desarrollar una fe verdadera en Jesús si no se entiende lo que la Escritura dice acerca de Jesús. Entonces el Evangelio es una moda para quienes nunca han tenido la oportunidad o la capacidad de entender lo que está escrito. Y no tienen más opción que ir detrás de tendencias religiosas o espirituales o parecido. Pero la fe es mucho más que eso. Juan dijo, pero estas se han escrito para que creáis. Se ha escrito para que creáis. Y yo no sé si usted ha pensado en esto alguna vez. Yo no sé, porque cuando no estamos en este lugar, y si vamos por la calle, podemos preguntar a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? Y quizás algunos dirán que no. Y aquí muy posiblemente la mayoría diga que no. Pero algunos dirán que sí. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted en qué cree? ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. Pero ¿cómo lo sabe? ¿En qué crees acerca de Dios? Porque estas cosas han sido escritas para que creáis. Porque una fe sin conocimiento es vacía. Pero estas cosas están escritas para que creáis. Por eso hay gente que cree a su manera, entre comillas. Por eso hay gente que cree como bien le parece, porque no cree de la forma en la que está escrito. Entonces, ¿en qué crees tú? Yo creo en Dios, sí, pero ¿qué crees de Dios? Pues, ¿cómo te dijera? Es que mi abuelo, es que tengo una tía,
Es que vi un reel, es que escuché, es que, pero es una fe sin fundamento alguno. Cree, pero no sabe exactamente en qué. Cree y no sabe con certeza en qué cree. Pero sobre todo, escuchar esto, cree y lo que cree no produce ningún efecto en su vida en absoluto. Y eso es lo peor de todo. Porque cuando creemos, lo que creemos tiene que producir un efecto en nuestras vidas. Ahora, mírenlo aquí. Fíjense en esto. Pero estas se han escrito para que ¿qué? Para que creáis que Jesús es ¿qué? Que Jesús es el Cristo. Y escúcheme con atención. Juan no escribe sin pensarlo y sin sentido. Juan escribe muy intencionalmente. Y muy intencionalmente Juan dice: estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. No solamente para que creáis en Jesús, sino para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Cristo? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Porque sí. Escuche, quizás una de las palabras más importantes de este versículo es la palabra Cristo, porque le da sentido a lo que creemos. Porque sin la palabra Cristo, Jesús no sería diferente a ninguno de nosotros. Pero lo que le hace diferente, la razón por la cual creemos en Él y creer en Él le da sentido a nuestra vida, es cuando entendemos que Jesús es el Cristo y creemos en ello. Pastor, explíquemelo. Se lo voy a explicar. Porque es que es muy interesante. Tengo que decirle, la palabra Cristo tiene un significado. No es una palabra de origen latino ni español. La palabra Cristo tiene un significado. La palabra Cristo significa ungido. Ungido. Y usted dirá, quedé igual. La palabra Cristo significa ungido. Y para nosotros esta palabra en el mundo occidental no tiene mucho significado. Quizás tampoco tanto en el mundo oriental, pero dentro de los judíos, para los judíos, esta palabra tenía mucho sentido. Porque la palabra ungido no voy a definir lo que es la palabra ungido, pero voy a decir cómo se usaba esta palabra. Ungir era literalmente verter aceite sobre alguien, poner aceite sobre alguien. ¿Sí? Entonces es como decir que voy a ungir a Manu, entonces es derramar aceite sobre su cabeza. Se utilizaba el aceite, un aceite especial, un aceite sagrado en el Antiguo Testamento, un aceite hecho con unas características especiales, unos aromas especiales, unas aceitunas especiales, de olivos especiales, para elaborar un aceite muy especial con el cual ungir a 3 personas concretas. En el Antiguo Testamento se ungía a sacerdotes, reyes y profetas. Lo voy a repetir otra vez. En el Antiguo Testamento se ungía a sacerdotes, reyes y profetas. Entonces venía alguien, cuando querían nombrar a un rey o poner a un rey, venía un sacerdote o otro profeta y con un aceite, un cuerno lleno de aceite, ungía al rey o ungía al profeta o ungía al sacerdote. Y cuando se ungía a uno de estos, se ungía para que cumpliera una tarea específica. Era para que cumpliera una tarea específica. Entonces, la tarea específica del rey, ¿cuál era? Era gobernar al pueblo. La tarea específica del sacerdote era servir como intermediario entre Dios y los hombres. Y la tarea del profeta era hablar al pueblo en nombre de Dios.
La palabra Cristo significa ungido, lo cual quiere decir que Jesús vino con un propósito, que fue ungido por una razón, y que creer en Él es entender para qué fue ungido y lo que eso significa en mi vida. Y lo que eso significa en mi vida. ¿Para qué fue ungido Jesús? Porque Juan está diciendo, fíjese en esto, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿qué? O sea, ¿el qué? O sea, el ungido. Si ha sido ungido para algo. ¿Para qué ha sido ungido Jesús? Él mismo lo dijo. Vamos a mirar Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Y mira lo que Jesús dice sobre sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ¿qué? Me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Al final de este pasaje dice que Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros. Jesús es Cristo. Jesús es el ungido que tiene una tarea entre nosotros. Y la tarea es darnos vida. Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 31, donde estamos. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? ¿Lo están leyendo ahí, no? Y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Entonces, de esto se trata creer. Creer se trata de que cuando creemos en Jesús, creemos en lo que Él vino a hacer. Creemos en el propósito por el cual fue ungido. Cuando creemos en que Jesucristo es Dios, entonces esa creencia que tenemos tiene que producir un efecto en nuestras vidas. Esa fe tiene que transformarnos. Esa fe tiene que cambiarnos. Si lo que creemos no nos transforma, entonces es una moda más. Entonces hemos entrado en un sistema de trending topping. Entonces nos hemos puesto, escuchar esto, nos hemos puesto al nivel de los que ven a Jesús como una tendencia más. Pero el Evangelio dice que cuando creemos en lo que Él es, cuando creemos en quién es Él, tiene que haber un resultado. Y ese resultado es que pasamos de muerte a vida. Ese resultado es que somos liberados de la esclavitud que nos ha esclavizado durante toda la vida. Esta es la verdad, hermanos. Y esta es la forma como creemos en el Evangelio. Cuando hablamos de creer, estamos hablando de creer en algo que conocemos y que entendemos. Y entendemos que Jesús es Cristo. Y que siendo Cristo el ungido para liberarnos, entonces cuando creemos en Él y Él viene a nosotros, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Esto no se trata de acumular masas que levanten y coreen el nombre de Jesús. Esto no se trata de acumular sistemas y movimientos religiosos que hagan famoso a Cristo. Esto no se trata de hacer popular una comunidad cristiana. Esto no se trata de hacer popular una iglesia. Esto se trata de lo que Jesús puede hacer en la vida de alguien que cree en Él. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿en qué creo?
Pues entonces yo creo en Jesús. Pues si creemos en Jesús, hermanos, tenemos que haber pasado de muerte a vida, porque eso es lo que pasa. Creer en Jesús tiene un efecto en nuestras vidas que no puede ser confundido. Es fácil distinguir cuando alguien ha creído auténticamente en Jesús. Cuando alguien ha creído bíblicamente en las Escrituras y en Cristo. Porque cuando alguien ha creído bíblicamente en Jesús, su vida no puede ser la misma nunca jamás. Ya no puede mirar el pecado de la misma forma que antes. Ya no va por ahí tranquilo en la vida haciendo lo que quiere sin más, porque cuando ha creído en Jesús viene la vida de Cristo y las tinieblas se han ido de su corazón. Entonces el evangelio le transforma, el evangelio le cambia, el evangelio le convierte en una nueva persona, porque eso es lo que hace Cristo cuando alguien cree en Él. Efectivamente, eso es lo que hace Cristo cuando alguien cree en Él. Quiero mostrarte una cosa impresionante y preciosa que quiero que la veas conmigo en el evangelio. Vete conmigo al capítulo 1 de Juan. Estamos en Juan, capítulo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Hay una secuencia de acontecimientos muy interesantes en esta lectura. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Hay una secuencia interesantísima. Yo no creo que podamos llegar hasta el capítulo 3, pero vamos a intentar mirar algunos detalles del capítulo 1 y el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, que tiene todo que ver con lo que estamos diciendo. El capítulo 1 de San Juan, Juan nos presenta a Jesús como Dios. La mayoría de ustedes saben cómo empieza el capítulo 1 de San Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan comienza muy fuerte su evangelio. Juan dice con profundidad y con rotundidad que Jesús es Dios, y yo creo eso. Yo creo que Jesús es Dios. Y Juan lo dice con rotundidad. En los versículos siguientes aparece Juan el Bautista, a partir del versículo 19. Y Juan el Bautista viene para decir que él no es Dios, que ni siquiera él es Jesús. Él viene para ser una voz que anuncia a Jesús. Se llama a sí mismo una voz en el desierto. Y él dice que solamente viene para dar testimonio acerca de quién es Jesús. Esa es la tarea de Juan el Bautista y así mismo se ve él. Y aunque muchos quisieran verle de otra forma y quisieron pensar que Juan el Bautista era Jesús, Juan el Bautista se atreve a decir: ni siquiera soy digno de atar el calzado de sus pies, porque el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Juan pone a Jesús en la gloria que le corresponde. Juan habla de Jesús tal como Jesús es. A partir del versículo 35 aparece Jesús. Ahí ya entra en escena Jesús a partir del versículo 35. Y las primeras cosas que dice Juan acerca de Jesús es el primer contacto que Jesús tiene con los primeros discípulos. ¿Qué es lo interesante aquí, hermanos? Lo interesante aquí es cuando los discípulos tienen su primer encuentro con Jesús, ¿qué ven ellos? Porque lo que ellos vieron no es lo que vio todo el mundo de ahí en adelante. Ellos pudieron saber quién era Jesús. Y esto es interesantísimo y vamos a mirar la secuencia. Versículo 35 del capítulo 1 de San Juan. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a quién, a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí
el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Me resulta interesante esta pregunta. ¿Qué buscáis? Y me resulta interesante porque ¿cuál es la razón por la que usted está aquí? ¿Cuál es la razón por la que usted viene a Dios cada día? Y esta pregunta seguramente asombró o llamó la atención de estos discípulos que querían seguir a Jesús. Porque de repente van caminando, ellos van detrás de Jesús, Jesús se da la vuelta, los mira y les pregunta: ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Yo me hubiese asustado y hubiera dicho: nada, perdone, disculpe. No quería molestarle. Pero ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro. Hasta ahí todavía no la tenían clara. Y le preguntan una de las cosas más raras, una pregunta extrañísima pero le preguntan: ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Además de curioso, ¿no? ¿Dónde vives? Fíjese usted, ¿dónde moras? Y él les dijo, como tal cosa, les dijo: venid, ¿y qué? Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Ya estaba tarde, ya para qué ir para casa. Se quedaron allí. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que traducido es ¿qué? El Cristo. Y Cristo traducido es ¿qué? El ungido. Eso fue increíble, hermanos. Porque Andrés va y busca a Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Cristo. Y eso les llenó de esperanza, porque ellos sabían exactamente cuál sería la misión de Cristo en la vida de ellos. Ellos sabían que a partir de ese momento sus vidas nunca volverían a ser las mismas, porque no habían conocido a un maestro más. Antes de Jesús, dice Gamaliel en el libro de los Hechos, antes de Jesús habían venido muchos que decían que eran una cosa, que decían que eran la otra. Pero ese día, después de haber andado unos días con Juan el Bautista, después de haber escuchado a Juan el Bautista, ese día ellos, cuando vieron a Jesús, salieron corriendo a llamar a Pedro, a llamar a Simón Pedro, y le dice: hemos hallado al Cristo. ¡Qué maravilla! Hemos hallado a Cristo. Y le voy a decir una cosa: a partir de ese momento vienen otros discípulos. A partir del versículo 43 comienzan a juntarse estos primeros discípulos de Jesús. Pero me llama la atención el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿Cómo no le va a conocer si estamos hablando del Cristo que conoce todas las cosas? ¿Cómo no le va a conocer? Y Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Que respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan bella, hermanos! Ese día ellos vieron por primera vez al Mesías. Quiero decirle, estas personas que describe el Evangelio, Andrés,
Felipe, Natanael, Pedro y todos los demás que se juntaron allí, que vieron ese día a Cristo, que se convirtieron en sus discípulos, a partir de ese momento, jamás sus vidas volvieron a ser las mismas. Porque en el momento en que creyeron que Jesús de Nazaret era el Cristo, en el momento en que identificaron que no era un carpintero más, que no era una persona más de entre el pueblo, sino que era el Cristo, el ungido de Dios, a partir de ese momento, nunca sus vidas volvieron a ser las mismas. Estos 12 hombres trastornaron el mundo. Estos 12 hombres murieron a causa de este Cristo. Estos 12 hombres fueron transformados en otras personas. Esos 12 hombres se convirtieron en seguidores estrictos de Jesús. Se convirtieron en seguidores indiscutibles de Cristo. Jamás volvieron a separarse de Jesús, porque no tenían ninguna duda de quién era Él. No tenían ninguna duda de quién era Cristo, porque creyeron en Él. Sabemos que este es el Cristo. Natanael dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. En el capítulo 2 sucede una cosa muy interesante. Jesús es invitado a una boda. Una cosa que se llama una boda en una ciudad que se llamaba Caná. Invitaron a Jesús. Y Jesús fue con sus discípulos y con su madre. Capítulo 2 de San Juan. Y estando allí, escuchar esto. Dice la historia que se acabó el vino. Y entonces la madre de Jesús, como buena mamá, fue donde Jesús, sabiendo quién era Jesús, y le dijo: hijo, se acabó el vino. Y si usted lee la historia, si lee la historia, Jesús le respondió algo así más o menos como: ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué tienes conmigo? Porque ella sabía lo que Jesús podía hacer. Entonces Jesús llama a unas personas y les dice que traigan unas tinajas de barro que tenían por allá en algún lugar. Y traen 6. Y dice que Jesús les dijo que las llenaran de agua. Las llenaron de agua. Y Jesús les dijo que las llevaran otra vez para adentro y que empezaran a servir. Y eso se convirtió en vino. Algunos en su vida han deseado este milagro. Sin vergüenzas. Y se convirtió en vino. Y dice que trajeron el vino y que lo probó como el maître, el maestro de sala, lo probó y fue con los novios y les dijo: ustedes son raros, porque han dejado el mejor vino para lo último. Y si haces al contrario, la historia es así. El hecho es que mira lo que pone en el versículo 11 del capítulo 2. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Esa señal que hizo fue la de convertir el agua ¿en qué? En vino. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y sus discípulos qué? Bueno, yo no sé si usted piensa como yo, pero cuando yo llegué allí, mi cerebro hizo una cosa muy rara. Porque no me cuadraba la idea. No me cuadraba porque los discípulos no necesitaron no necesitaron ver una señal para creer. Ellos ya habían ¿qué? Pero es que además habían creído bien. No como muchos de nosotros, no como nosotros que a veces creemos mal. Ellos habían creído bien. Estaban allí con Jesús porque eran sus discípulos y empezaron a caminar con Jesús desde ese día hasta el último día de sus vidas. Entonces la pregunta es: ¿cómo así que creyeron en Él los discípulos? Obviamente, hermanos, cuando pasamos por un texto de esta forma, tenemos que pensar en ese versículo.
no podemos pasarlo por alto. Tenemos que pensar en el versículo y tenemos que pensar en qué está sucediendo allí. Y tenemos que pensar en qué está queriéndonos decir Juan. Porque, hermanos, no falta el que diga, vio. Se necesita una señal para que la gente pueda creer. Y eso es un error. Porque cuando la gente cree por una señal sin conocimiento, hay un peligro de creer mal, de creer equivocadamente. Los discípulos, el versículo, Juan se encarga de matizar el hecho de que quienes creyeron allí fueron sus discípulos. Y esto es supremamente interesante. Escuchar esto. Intentar encontrar la respuesta en el versículo en sí mismo es difícil. Ya lo digo, difícil. Pero cuando seguimos leyendo y vamos más hacia adelante en la secuencia de lo que nos está contando Juan, Juan mismo se encarga de por qué se refirió a este momento de los discípulos en esos términos. En esos términos. Y lo vamos a mirar. Después de la boda de Caná, Jesús se va a Jerusalén. Eso empieza a partir del versículo 13 del mismo capítulo 2. Jesús se va a Jerusalén. Y se va para Jerusalén porque en Jerusalén había una fiesta muy importante para los judíos, que ya di una enseñanza sobre esto hace como 2 semanas. Se va para una fiesta que se llamaba la fiesta de la Pascua. ¿Lo recuerdan? Entonces Jesús se va ¿con quiénes? Con sus discípulos a la fiesta de la Pascua. Fíjense ustedes que Jesús viene como abriendo su abanico de presentaciones públicas. No lo conocía mucha gente. De hecho, sus primeros discípulos fueron robados a Juan. Sus primeros discípulos eran seguidores de Juan. Jesús no era muy conocido. Y los primeros discípulos eran 2 discípulos que eran discípulos de Juan. Y ya lo tenemos aquí abriendo un poquito más en la boda de Caná. Ya lo tenemos abriendo un poco más el abanico de gente que le va conociendo. Pero en la fiesta de los tabernáculos, mucha más gente ve a Jesús. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta donde en Jerusalén se juntaba un montón de gente de muchos lugares. Venían judíos de todas partes de Israel e inclusive de Asia y de muchos lugares. Eso estaba así de gente. Había mucha gente por todos los lados. Estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Pero en el versículo 23, durante la fiesta de la Pascua, no sabemos qué cosas hace Jesús. Jesús va al templo, discute con algunos hombres, tira las mesas, habla de la mala utilización del templo, de la hipocresía de algunos, pero no habla mucho de las cosas y las señales que Jesús hace. Sin embargo, Juan en el versículo 23 nos dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, ¿qué dice? Muchos creyeron en su nombre, viendo ¿qué? Viendo las señales que hacía. Esto es bueno, ¿no? Es bueno porque muchos creyeron en él. Lo malo es lo del versículo 24. ¿Qué dice? Ay, Dios mío. Fíjese usted. Escuche, hay gente que cree, pero nunca llegan a ser discípulos. Hay gente que sabe lo que Dios puede hacer y no tiene manera alguna de negarlo, pero nunca llega a ver en su vida lo que Jesús puede hacer en él. Y esto es supremamente sobrecogedor. Y ahora vamos a mirar
la relación tan importante que tiene la boda de Caná con esta fiesta de los tabernáculos. Porque en la boda de Caná habían hombres que no creyeron en lo que Jesús hacía, porque ellos ya habían creído en quien Jesús era. Y los discípulos están diciendo: nosotros sabemos quién es Él, ahora también podemos saber lo que puede hacer. Voy a volver a decirlo. Nosotros sabemos quién es Él, porque ellos creyeron en que Él era ¿qué? El Cristo. Y en la boda de Caná vieron lo que Jesús puede hacer. ¿De acuerdo? Pero son dos cosas que pueden ir juntas o absolutamente separadas. Hay gente que sabe lo que Jesús puede hacer, pero que no tiene ninguna idea de quién es Jesús en su vida. Y esto es un problema profundo. Porque es ahí cuando entonces Jesús es trending topic. Es ahí entonces cuando Jesús es una moda más como cualquier otra. Cuando la persona de Jesús no tiene un efecto poderoso en la vida de alguien. La diferencia entre los discípulos de la boda de Caná y la multitud de la fiesta de los tabernáculos es que Jesús sabía que los discípulos habían creído en Él y lo que Él podía hacer en ellos, y la multitud había creído solamente en lo que Jesús podía hacer por ellos. Y no es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Y ahí está el problema. Y el versículo 24 dice: y Jesús no sé qué, no se fiaba de ellos. Porque entonces usted imagínese la multitud viniendo y diciéndole a Jesús: oh Señor, yo creo en ti. Y Jesús como, no sé yo. Y esta es la secuencia interesante, hermanos. Y es interesante porque nos dice, Juan nos dice quién es Jesús. Los discípulos descubrieron quién era Él. En Mateo capítulo 16, versículo 16, Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién decís vosotros que soy? Y alguno diría: el Señor de los milagros. Pero Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos nunca perdieron de vista quién era Jesús. Entonces podemos creer de dos formas. Hay quienes creen solamente en lo que Jesús puede hacer por ellos. Entonces, dame esto, dame aquello, convierte el agua en vino, convierte mi salario en 3 salarios, convierte mi esto en aquello otro, dame esto, dame aquello, dame lo otro, y tengo la plena convicción de que Jesús puede hacerlo. No tengo ninguna duda de que Jesús puede hacerlo. Pero cuando alguien cree de una manera tan superficial, cuando alguien cree de una manera tan vaga, ni siquiera Jesús mismo se fía de esa persona. Jesús sabe que su fe es una fe interesada. Su fe es una fe que espera algo que pueda recibir de Dios, no algo que pueda transformar su vida de parte de Dios. Y ese es el problema, hermanos. Jesús no está de moda, nunca lo estará. Porque en cualquier multitud, 100, 200, 300, 500, 5,000, 10,000 personas, tengamos que decir que cuando Cristo viene a nuestras vidas, hay un cambio sustancial de vida, hay una transformación sustancial de vida, porque esa es la misión de Cristo. Entonces la puerta se abrirá y no quedará una multitud. Porque cuando Cristo viene, tiene que ser hecha la misión de Cristo en nuestras vidas. Algunas veces las multitudes vitoreaban a Jesús, pero cuando le crucificaron, ¿cuántos quedaron? ¿Dónde estaban los discípulos? Porque los que le vitoreaban luego gritaban que le crucificaran.
Entonces siempre, escuchar esto, siempre habrá una multitud que llenará escenarios, como en la fiesta de los tabernáculos. Siempre habrá una fiesta, una multitud que llenará grandes espacios. Y la pregunta es, ¿cuántas de esas personas han creído de tal manera que el Mesías pueda cumplir su misión en ellos? Que el Cristo pueda cumplir la misión por la cual fue ungido en la vida de ellos. Porque estas cosas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengamos vida. Pasemos de muerte a vida. Efesios 2, versículo 1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Jesús no será recordado por convertir el agua en vino. Jesús no será recordado en la historia por multiplicar los panes y los peces. Eso no es lo que más se dice de Jesús. Usted no va a ver al apóstol Juan, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro en sus epístolas, recordándole a la gente a través de sus cartas a las iglesias, diciéndoles no se les olvide que Jesús convirtió el agua en vino. No se les olvide que alimentó a 5,000. Acuérdense de esto que hizo Jesús. Recuerden que sanó al hombre que sufría de lepra. Ninguna de esas historias es recordada por ninguno de los discípulos en sus epístolas. Porque lo que se habla en las epístolas de los apóstoles es lo más importante que Jesús vino a hacer. Es transformar la vida de la gente y llevarles a la imagen de Dios. Porque en eso consiste el Evangelio. Entonces yo no puedo, ni quiero, ni me da como una cosa en la cabeza cuando alguien me dice, déjalo que crea como él quiera. Cada uno tiene derecho a creer. Claro que cada uno tiene derecho a creer como Dios quiera, como él quiera. Pero ante los ojos de Dios y frente a la Escritura, solamente hay una forma de creer, que Él es Cristo y que creyendo que Él es Cristo tenemos una vida nueva. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona ha creído en Cristo como dice la Escritura? Porque su vida está siendo transformada. Porque su vida está siendo transformada. Porque es un creyente lleno del Espíritu Santo cuya vida está siendo transformada. Porque sus convicciones respecto a la vida, respecto al pecado, respecto a todas las cosas, son convicciones que vienen de Dios y vienen del Espíritu Santo. Y anhela y quiere vivir para Dios porque eso es lo que Cristo está haciendo en su vida. Porque ha creído en un Cristo bíblico, no en un Cristo imaginario. Ha creído en un Cristo bíblico, no imaginario. Ha creído en un Cristo que le ha sido revelado en la Escritura, no en la tradición de su familia. Un Cristo que le ha sido revelado en la Biblia, no en la tradición de sus amigos o de su cultura o de su país o de su gente. Un Cristo que le ha sido revelado en la Biblia. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces están los discípulos que creen en lo que Dios puede hacer, convertir el agua en vino y todo lo demás. Pero lo primero que saben en su corazón es que Él es el Cristo y que ese hecho transforma sus vidas. Y hay otros como en la fiesta de Caná, que solo creen en su nombre por las señales. No pueden ver al Cristo. Están ocupados mirando la mano de Jesús haciendo cosas a su favor y no pueden ver al Cristo. Están entretenidos viendo a Jesús convertir las cosas en cosas y no pueden ver al Cristo Redentor. No pueden ver al Salvador. Usted va a ver millones y millones de creyentes en las redes sociales todos los días así. Gente que habla de Cristo sin sentido.
Gente que habla de Cristo sin propiedad y fundamento. Cristo, Dios, Cristo, iglesia, por todas partes. Pero no necesitamos que Cristo sea popular. Necesitamos que sea eficaz en los corazones. No necesitamos que sea trending topic. Necesitamos que sea eficaz en el alma de las personas. No necesitamos que Cristo sea tendencia en las redes. Necesitamos que sea eficaz en el corazón y en el alma de las personas. Porque, escuche esto, las redes es una puerta ancha y grande, muy grande, donde entra todo. Pero el evangelio es una puerta estrecha. Es un camino estrecho, porque cuando entramos por las puertas del evangelio, somos llamados a morir. Somos llamados a morir para renacer en una vida nueva, distinta y diferente. Una vida a la que le duele el pecado, a la que le duele la maldad, que tiene una relación con el Padre, que tiene una relación con Cristo, que tiene una relación con la iglesia. Por eso cuando Cristo viene a alguien que ha creído en Él como Cristo, ya no puede ver el pecado igual, ya no puede vivir como si nada, porque la revelación de Cristo ha venido a su corazón y se ha grabado en su alma a fuego. De esto se trata el evangelio. Esto es el evangelio, hermanos. Y entonces usted tropezará y yo tropezaré y tropezaremos en el camino, pero no querremos quedarnos ahí, no podemos, es imposible. Porque una vez que hemos conocido la luz, ¿a dónde vamos a ir? ¿A qué tiniebla vamos a ir a meternos? Porque hemos conocido la luz. Y podemos palpar por un momento las tinieblas y pensaremos en nosotros, no puedo vivir ahí. No puedo vivir ahí. Su corazón ya no encuentra deleite en lo que antes encontraba deleite. Ya no tiene paz en las tinieblas, porque en el único lugar donde tiene paz es conviviendo en la luz. Los discípulos no creyeron en una fe inicial cuando vieron el agua convertida en vino. Ellos ya eran discípulos, ya lo eran, porque habían creído en Cristo. Ahora sabían lo que Cristo podía hacer con cualquier cosa, con el agua, con el pan, con los peces, con lo que fuera. Ya sabían lo que Jesús podía hacer. Por eso Pedro ingenuamente le dice a Jesús que sane su suegra. Porque sabía lo que Jesús podía hacer. También hay que aprender a orar. Pero es esto, hermanos. Es esto. Cuando leemos Juan capítulo 2, versículo 11, no crea que se necesita una señal para que alguien crea en Cristo. Se necesita entender quién es Cristo. Lo que Él puede hacer en mí. El evangelio nunca es y nunca será trending topic, porque nadie, hermanos, pensará que el evangelio es un paseo, que el evangelio es una fiesta. El evangelio es pasar de muerte a vida y duele. Dígame si no. Y duele, y cuesta, y es difícil, y vamos arrastrados, y no es fácil y no es sencillo. Usted y yo lo sabemos, usted y yo lo vivimos todos los días, pero es ahí donde queremos vivir, porque hemos creído que Jesús es el Cristo, y eso que hemos creído nos trae vida. Amén. Póngase de pie, por favor. Bendito Señor, te damos muchísimas gracias.